Bienvenidos al podcast Consulta Psicológica, donde encontrarás aplicaciones prácticas de la psicología en la vida cotidiana con los psicólogos Gregoria Aguilar y Andrés Valero. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo capítulo del podcast en Consulta Psicológica. Te saluda Andrés y Gregoria Aguilar, Goyis, como Oyes, gustes llamar. muy bien. Bueno, el cambio es el núcleo de toda intervención psicológica y en este capítulo vamos a ver los diferentes enfoques dentro de la psicología. Nos vamos a pasear con el conductismo, lo cognitivo conductual, el- la psicología humanista, el psicoanálisis, lo sistémico. Y bueno, son algunas de las explicaciones psicológicas del cambio, de cómo lograr el cambio en las personas. Y bueno, Goy, ¿qué tienes que decirnos de todas estas corrientes psicológicas? Sí, mira, es muy interesante porque de alguna manera, pues todas las corrientes psicológicas nos llevan a un fin, al bienestar emocional. Algunas de una manera, otras de otra, es como diferentes visiones, diferentes maneras de trabajar, pero todas bajo un mismo objetivo. Y una de los modelos de la psicología que a mí me encanta es la terapia breve sistémica. Esa rama de la psicología, ese modelo de la psicología, se enfoca no nada más ver al individuo, sino a toda la familia y a todo su contexto, porque ellos lo manejan como un sistema. El ser humano pertenece a un sistema social, familiar, pero también social, laboral, estudiantil. Todo se van acomodando y todo esto se relaciona y todo esto de alguna manera en algunos puntos presentas tú algunas circunstancias que a lo mejor te incomodan, a lo mejor no sabes cómo trabajarlas y esto afecta a los demás entornos. El que una personita tenga alguna tristeza, algún problema emocional, afecta a la familia. No nomás es esa personita, afecta a la familia. Entonces, la terapia sistémica ve precisamente eso. Trabaja al individuo teniendo como propósito impactar a todo el círculo familiar. Es como un engranaje que si uno falla, todo lo demás va fallando. Entonces, esta es una comunión de salud mental precisamente para toda la familia y se analiza todo lo que tenga que ver con esta persona, todos sus ambientes, todos sus contextos, para saber de qué manera poderlo ayudar. Esta es una de los modelos y dentro de este modelo también se van así como que varias ramificaciones y se van por la parte estratégica, la parte de la de soluciones. Esa parte de soluciones es maravillosa porque cuando tú llegas a sesión, pues llegas pensando en el problema y queriendo saber el por qué y cómo resolverlo. Y la parte de soluciones te desenfoca de ese problema y te lleva a conectar con todas tus habilidades, con todas tus posibilidades, con todas tus mejores esperanzas de lo que quieres ver. Y al empezar a ver ese futuro deseado, el problema va siendo cada vez más sencillo para resolver. Entonces es un modelo maravilloso. Yo digo, parece mágico, pero es esta parte, ¿no? Llegan las parejas y lo que quieren es hablar del problema y cuando los conectas con la parte positiva, con la parte que sí coinciden, con la parte en la que sí funciona, esa parte que pensaban que no funcionaba, se vuelve a conectar. Hay momentos en los que a mí me dicen, oye, ya tenemos 3 sesiones y no hemos hablado del problema y creo que ya lo resolvimos. Oye, Entonces, sin tener que tocar el problema. Entonces, son modelos de la psicología maravillosos en donde son humanistas, en donde tú tienes esa empatía con el paciente, con el cliente, y donde sabes que el experto es el paciente o el cliente.
tú solamente vas a ir acompañando. Me decía un gran maestro, Ruperto Charles, me decía, hay que adherirse a la manera en la que mira el paciente el mundo, adherirse a él, validarlo, entenderlo y luego redirigirlo hacia una parte más funcional. Y esto es lo que hace la psicología y se maneja con muchísimos cambios desde la primera sesión. Es más, desde antes de la sesión tú ya estás haciendo cambios porque ya estás pensando en cómo vas a poder reaccionar. Y ahí está la parte maravillosa, no nos enfocamos en los porqués, sino en el cómo sí vas a salir adelante con esto que tú estás enfrentando en este momento. Algo clave que mencionaste es que el problema no tiene que ver con la solución. Eso se me hace como el cambio radical de esta visión más enfocada al futuro, a soluciones, que a ver de dónde viene el problema y esas cosas, ¿no? Pero bueno, me tocó a mí la parte histórica. Digo, vimos aquí con Goy como el final de la película, vamos a ir al inicio de la película. Bueno, nomás de contexto histórico, ¿no? Muy bien, dentro de la psicología, imagínense que tenemos una paciente que se llama María, de 35 años, y que va con alguien que es conductista. Los conductistas se basan nada más en los hechos. Entonces, pues dice, bueno, ¿cómo logro el cambio con ellos? Pues puede ser por principios de aprendizaje, o sea, por reforzamiento, es como echarte una porra, reforzamiento. Reforzamiento positivo es como una porra, ¿no? Reforzamiento negativo es que te quiten algo. Sabes que te voy a quitar el permiso de que vayas allá. O por algún castigo. Digo, es como lo tradicional, ¿no? Pero bueno, esto le metieron ciencia, sobre todo Watson, Skinner. Digo, tiene toda una investigación y viene pues de laboratorio, ¿no? Seguimos avanzando en el proceso. Imagínate que María de 35 años que va por ansiedad, después va con alguien que es cognitivo-conductual. Entonces dice, ¿sabes qué? Lo que piensas afecta tu conducta. Entonces, puede ser que tengas ideas erróneas y lo que tenemos que hacer es modificar tu forma de pensar, porque eso es lo que afecta tu conducta. Cómo pensamos es cómo actuamos. Entonces, te tiene que trabajar esa parte, ¿no? Después llega la corriente humanista, sobre todo con Rogers, que trabaja mucho con grupos de encuentro, o Maslow, que maneja la pirámide de las necesidades, que dice que lo importante, bueno, tiene uno que tiene lo básico, ¿no? Las necesidades básicas, comer, después viene seguridad, después vienen los de estima, y al final de la pirámide, en lo más alto, es la trascendencia. ¿Qué legado voy a dejar? Eh, no sé, educar a un hijo, tiene que ver con esa parte de dejarle algo a la humanidad o trascender, o con la parte artística también. Entonces dice que lo que nos mueve es el sentido de la vida, el sentido, la pertenencia, la conexión, eso es lo que nos mueve. Y después llega la terapia sistémica, digo que también me gusta mucho, digo, sobre todo la enfocada en soluciones, que, bueno, déjenme, me detengo un poquito en lo humanista, que también tiene un poco de humanista, la gestal también, con Fritz Perls, que dice que tiene, que a veces las emociones las traemos ahí cargando y nos falta expresarlas, se enfocan en aquí y ahora, igual que el psicodrama, análisis transaccional, la gestal, digo, son primos, son de la misma filosofía. Y después llega la terapia sistémica, que yo antes me había entrenado en psicodrama, pero al conocer en la maestría la terapia sistémica, dije, órale, tienen muchas conexiones, se enfocan en el presente, acá en psicodrama es el cómo sí, o sea, actúas diferentes roles. Por ejemplo, puede ser una sesión donde actúas tu futuro y bueno, ¿cómo te vas a comportar ahora, no? Entonces se conecta de alguna forma con la pregunta milagro acá de la terapia sistémica. Digo, hay muchas conexiones, pero sobre todo que están enfocadas en soluciones en el futuro. Eh, y bueno, digo, son en general diferentes modelos o formas de acercarse al cambio. Y tenemos también el psicoanálisis, que dice que lo que nos pasa ahora es algo que nos pasó en el pasado, que tiene que ver generalmente con nuestra infancia, que la personalidad se instaura de alguna forma entre los 1 y los 5 años. Digo, todo los problemas que tenemos actualmente, por ejemplo, con esta paciente María de 35 años, la ansiedad que tiene, pues es por alguna situación del pasado. Tienes que resolver esa situación para poder estar bien actualmente.
y usa diferentes técnicas, sobre todo, bueno, análisis de sueños, tienes que anotarlo, y él te los interpreta, el psicoanalista, la neutralidad, o sea, la transferencia, que sea como una pantalla donde no ves al terapeuta, sino que veas a los fantasmas del pasado, a tu padre, a tu madre o alguna figura importante. Entonces, por eso, en esa técnica guardan mucho silencio. Entonces, de repente, se te puede quedar viendo el terapeuta, pero no es que le dé flojera o alguna otra cosa, ¿no? Digo, estuve coordinador en el DIF y se quejaban mucho de eso. Es que no me dice nada, no se me queda viendo. Digo, es que es una técnica, a lo mejor le faltó explicar un poquito más al paciente o al cliente esa parte, ¿no? Pero es una de las técnicas, bueno, dentro de muchas. Los lapsus también podría ser una forma de llegar al inconsciente. Lapsus es cuando me equivoco, cuando en lugar de decirle María le digo Marta y bueno, me equivoco o escucho cosas que no son. Ahí es un lapsus, se supone que el inconsciente se manifiesta y se supone que lo que hago es de forma inconsciente. Yo no elijo mis novios, mis novias, sino es mi inconsciente el que los elige por una situación del pasado que yo tengo que ir trabajando. ¿Qué te acuerdas de todo esto, Goya? Sí, mira, la parte cognitivo-conductual es maravillosa también. Esa parte, me encanta porque es el ABC, le llamamos en esa área, ¿no? Está la parte A, que son las acciones, la parte B, que son las creencias, y la parte C, que son las consecuencias. Entonces, cuando el comportamiento de una persona está de alguna manera, así como lo mencionabas tú, tenemos que ver esas creencias y en esas creencias están los deberías, muchos deberías. ¿Quién te dice que debes de ser buena madre? ¿Cómo debes de ser buena madre? Y cuando están en esos conflictos, pues obviamente empiezan a tener estos problemitas o estas sensaciones de inestabilidad, ¿no? Entonces, cuando vamos y revisamos esos patrones, pues justamente hacemos esa parte, ¿no? Hacemos ese cambio de paradigmas que tienes establecidos desde tu infancia, en lo que sí y en lo que no. Tal vez para tus papás funcionaron y todo era maravilloso, pero tal vez para ti no estén funcionando. Entonces, esa reconstrucción o co-construcción cognitiva se analiza para llevarte a un mejor funcionamiento y se hace muy bonito a través de la cognitivo-conductual. Y la parte de la de Peirce, de la gestal, él mencionaba, todo ser humano es como una cebolla que hay que estarla pelando, pelando para llegar a su origen, a su autenticidad, porque nos vamos llenando de muchas cosas. Entonces, toda esa parte no nos deja de ser lo que queremos ser, sino somos lo que los demás quieren que yo sea. Entonces, cuando vamos pelando esas capitas de cebolla a través de la gestal, pues nos encontramos con este estado genuino de la persona, ¿no? Y él también menciona mucho el conectarte con el aquí y ahora, porque en terapia nos encontramos mucho diálogo entre el pasado y el futuro y poco nos encontramos con el presente. Y la conexión de la gestal es justamente eso, conectarte con el aquí y ahora, con el presente, para que a partir de ahí tú empieces a tener esa estabilidad y puedas tener un futuro mejor. Y ahí hacer conciencia, una conciencia no de tanto de pensamiento, sino de sensorial, en donde tú puedes tener esos cambios, ¿no? Porque, por ejemplo, nos topamos en las sesiones que la persona cuando está hablando de alguna circunstancia vemos un cambio en su rostro, vemos un cambio en su tono de voz, ahí nos estamos centrando de que hay una emoción cuando está expresando eso y hay algo que hay ahí que trabajar, ¿no? Entonces es muy importante el sentir cómo se está sintiendo, llevarla a conectar cómo se está sintiendo en ese momento. Me tocó hacer una dinámica con un grupo en donde les dije traigan a su mente, después de una relajación, traigan a su mente a una persona, ya sea su papá, su mamá, su esposa, su esposo, y con sus ojos cerrados, díganle cuál es su resentimiento que tienen con esa persona. Y sus rostros se veían así, de alguna manera, ellos con sus ojos cerrados, pero se veían con esa expresión, ¿no? De estar mencionando ese resentimiento.
Entonces después les dije, bueno, ahora después de ver esos resentimientos y de haberlo sentido, vamos a agradecer a esa misma persona todo eso que rechazabas. Y sus cambios físicos, sus cambios no verbales fueron increíbles. Y decían, no nos habíamos dado cuenta porque a partir del resentimiento yo no me permitía ver todo lo grande que podía ser esta persona para mí. Entonces ahí son conexiones que nos llevan al cambio en donde vemos que solamente ponemos un zoom a eso que no me gustó y nos acomodamos en una posición de víctima más que el trabajar y el ver el cómo sí podemos estar disfrutando, ¿no? Y darle un sentido diferente a esa relación, a esto que te está pasando. Entonces, los modelos psicológicos, cualquier modelo es maravilloso y yo creo que la sistémica pues es un modelo holístico en donde toma de muchos poco para hacer ese gran modelo. Pero lo importante es que estés atento a eso que quieres tú conseguir y que busques ayuda profesional y aquí estamos para servirte. Sí, una vez me preguntó un alumno que cuál era el mejor modelo y yo le dije que todos eran solo acercamientos y que los modelos pueden ir cambiando. Digo, el ser humano es tan complejo que un modelo no los puede abarcar y todos son, aunque parecieran contradictorios, la verdad son complementarios y Así. uno abarca solo una parte, ¿no? Y en este viaje a nuestro interior, te quiero seguir invitando a que sigas los siguientes capítulos. Aquí voy a estar con la psicóloga Goyes que nos platique sus exploraciones de la mente, su trabajo. Y bueno, nos seguimos viendo en este podcast. Espero que nos sigas acompañando. ¿Algunas, algunas palabras para despedirte, Goyes? Nada, solamente que hay muchas cosas interesantes las que vamos a tocar y que recuerda que tú estás aquí para hacer sugerencias y nosotros las vamos a analizar y con gusto te damos seguimiento a esas inquietudes que tengas. Gracias. Pues soy el psicólogo Andrés y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta Hasta luego. pronto. Bye. Consulta Psicológica es producido por Zenvivi, donde creamos procesos de profunda conexión contigo y con los demás, con atención psicológica individual y grupal, enfocado en familias y organizaciones.